Quiero que hablemos un poquito de las manifestaciones o apariciones del Señor Jesús, porque Él tuvo 3 apariciones con sus discípulos y esas 3 apariciones también son para nosotros. De alguna manera también se manifiestan a nuestras vidas y que nosotros obtengamos el mayor beneficio de cada manifestación de Dios a nuestras vidas. Ahora, ahí está esta primera vez que el Señor Jesús se aparece, porque ellos están encerrados no por miedo a los romanos, no por miedo a los gobernantes, sino por miedo a los judíos, dice ahí. Dice que estaban cerradas las puertas donde estaban los discípulos por miedo a los judíos. Pero dice que Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ese paz a vosotros es una tremenda bendición. La palabra paz viene del hebreo shalom. Bueno, aquí es griego, por supuesto, Nuevo Testamento. Pero obviamente es el equivalente a la palabra shalom del hebreo, que quiere decir bienestar, que quiere decir felicidad, que quiere decir salud, quiere decir prosperidad. Y cuando el Señor Jesús se aparece a ellos, le dice paz a vosotros. Ese paz a vosotros tiene poder, hermanos. Ese paz es que ahí se rompen ataduras, ahí se rompen imposibilidades, ahí las tinieblas huyen y la persona es inundada con el Espíritu de Dios o con la paz de Dios. Ahora, eso también vino a nosotros cuando la primera vez se nos apareció el Señor. Cuando digo se nos apareció, es que hubo una revelación en nuestras vidas, una revelación en nuestro corazón. Y en esa revelación, ahí hubo una paz en nuestras vidas y en esa paz experimentamos esa salud, esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y así como ellos la recibieron, también nosotros la recibimos. Dice el versículo 20 que les dijo, o diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y ahí miramos obviamente al Cristo resucitado. Diga conmigo, el Cristo resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Como dice ahí, que se regocijaron, se gozaron. También nosotros nos gozamos. ¿Cuánto nos acordamos de nuestra conversión? ¿Cuánto nos acordamos de cuando el Señor Jesús vino a nuestra vida, tocó nuestro corazón y fue transformada nuestra vida? Fue transformado nuestro corazón, fue una aparición de Dios a nuestro corazón, una aparición del Señor que ahuyentó las tinieblas, ahuyentó la oscuridad. Esa oscuridad donde nosotros estábamos metidos y no teníamos esperanza. No había luz para nuestras vidas. Y entonces vino esa luz de Dios donde disipó la oscuridad y donde obviamente gozo llegó a nuestras vidas. Y ahí el Señor Jesús se aparece, les muestra las manos, les muestra el sacrificio. ¿Cuántos miramos el sacrificio de Cristo cuando venimos a Cristo Jesús? Ahí el sacrificio de Cristo les mostró las manos. Mira, esto sufrí por ti. Fue una revelación a nuestras vidas. Y entonces dice que ellos, los discípulos, se regocijaron de ver al Señor. El problema es que esa aparición puede ser que con el tiempo vaya menguando, y ese gozo de nuestra salvación y ese gozo de cuando el Señor se apareció a nosotros puede ser que con los problemas del mundo, con el caminar de los días, puede ser que se vaya bajando. Cuando el Señor Jesús habla de la palabra, de la semilla de la palabra, dice que hay diferentes etapas en el creyente cuando la palabra se revela o cae en el creyente. Y una es de que la palabra le roban, pero otra es también que tiene poca raíz. Y otra es que los espinos ahogan la palabra. Y eso puede suceder en nuestras vidas cuando nosotros recibimos el Evangelio de Cristo Jesús. En el momento lo recibimos con gozo, con alegría. Pero eso debemos de guardarlo en nuestras vidas. Ahora, el versículo 21 dice que les dice: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. ¿Por qué hay un envío ahí? Obviamente porque nosotros cuando nos convertimos, llegamos al Evangelio, no fue de que llegamos al Evangelio y nos fuimos con el Señor, sino que nos mandaron al mundo. Ahí al mundo recibimos la revelación, se nos apareció el Señor Jesús, pero volvimos al mundo. ¿Por qué? Porque hay un envío. Dice que Jesús, dice que los envió otra vez. Les dijo: así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Pero ahora los envía con paz. Diga conmigo, con paz. Con paz.
Porque obviamente donde antes nos conocieron sin paz, nos conocieron sin gozo, nos conocieron, hermano, metidos en un mundo meramente terrenal. Puede haber sido un mundo de drogadicción, de alcoholismo, o un mundo dedicado solamente a lo material. Y el gozo que teníamos solamente era por lo de esta tierra. Sin embargo, cuando el Señor nos envía otra vez al mundo, después de que se nos ha aparecido, nos envía al mundo, pero ya con una revelación, con una paz, con una bendición sobre nuestras vidas. Que los de allá afuera que nos conocieron van a darse cuenta que algo pasó en nosotros. Diga conmigo, algo pasó en nosotros. Algo pasó en nosotros. Algo sucedió, de manera que cuando nos presentamos allá afuera llevamos ese resplandor de Dios sobre nuestras vidas. Y es que Dios quiere que a los de allá afuera les resplandezca la luz del Evangelio. Y los de allá afuera tal vez nunca van a mirar directamente a Dios, pero nos van a mirar a nosotros. Y por eso tenemos que mostrarnos con gozo, con paz, con alegría, con esperanza, con fe. Diga conmigo, con fe. Porque el mundo tiene problemas. Y si el creyente se presenta allá afuera emproblemado también, sin fe, sin esperanza, pero qué maravilloso cuando miran en nosotros que tenemos fe, tenemos esperanza, creemos que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de nuestras vidas. Ahora, dice ahí que son enviados al mundo. Dice, como el Padre me envió. Recuerde que el Señor Jesús fue enviado por el Padre al mundo. Otra vez diga conmigo, al mundo. Al mundo. Es decir, que sí, nosotros vamos con esa paz de Dios, pero nos vamos a enfrentar a eso mismo que nos atacaba anteriormente. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestro gozo. Por eso el creyente no debe de jugar con el pecado, no debe de jugar con lo del mundo, no debe de jugar con la música mundana, no debe de jugar con las palabras mundanas, no debe de jugar con las amistades mundanas a la manera como era antes. ¿Por qué? Porque hay un gozo que te quieren robar. Y esa primera aparición del Señor Jesús sobre tu vida puede ser que se empiece a opacar. Y tal vez tú mismo te das cuenta de que ya no lo miro como antes. Pues es hora de volver a Dios. Es hora de decirle, Señor, yo quiero guardarme del pecado, quiero guardarme de las cosas malignas, porque yo quiero que mi vida sea mantenida elevada en Dios. Diga conmigo, elevada en Dios. Qué bonito es flotar en Dios, hermano. Qué maravilloso es flotar en Dios. Cuando uno llega al Evangelio, uno está como, no sé si la palabra sea correcta, porque yo nunca me drogué a la manera como el mundo se droga, pues. Pero yo creo que es como andar drogado, hermano. Bueno, yo supe lo que es emborracharse, yo supe lo que fue emborracharse. Y andar, hermano, como flotando en el aire. Y qué feo también es caer con los pies a la tierra, hermano. Y darse cuenta de todos los problemas del mundo. Y de todas las cosas que nos atacan o que atacan a todo ser humano en la tierra. Pero cuando nos mantenemos ahí flotando, yo quiero, hermano, elevarme, pues. Yo quiero como andar como astronauta en el espacio, hermano, flotando arriba, pero estoy hablando del Evangelio. Pero eso es cuando la revelación del Cristo resucitado está fresca en nosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Como el Padre me envió al mundo, así también los envío, pero los envío con paz, los envío con una revelación, mirar al Cristo resucitado y el gozo que nos causó el mirar al Cristo resucitado. Versículo 22 dice que después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso es nuevo nacimiento. Diga conmigo, nuevo nacimiento. Esta es la primera aparición del Señor Jesús. Por eso nosotros debemos, hermanos, de buscar el que estemos vivos, que estemos en paz, que estemos con gozo, que estemos en la presencia del Señor y que el nuevo nacimiento sea una realidad día con día en nuestra vida. Miren lo que dice ahí. Dice que les dijo, después de eso, les sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un aire, es una respiración, es un oxígeno.
¿Cómo se siente la persona cuando le falta el aire? Se está muriendo. Se está muriendo porque esa respiración que sacia su ser. Ahora, si hablamos de lo espiritual, Dios quiere que lo espiritual esté, hermano, fluyendo dentro de nuestra vida. De manera que el nuevo nacimiento esté completamente levantado en nosotros. El nuevo nacimiento esté, hermano, activo en nuestras vidas. Cuando digo activo, es que yo miro de acuerdo a ese nuevo nacimiento. Pienso de acuerdo a ese nuevo nacimiento. Por eso no te dejes de llevar por los pensamientos del mundo, mi hermano. No te dejes llevar por los pensamientos del mundo, porque los pensamientos del mundo, hermano, nos tienen atados a la tierra. Pero los pensamientos de Dios nos tienen elevados en Dios. Entonces caminemos de acuerdo a este nuevo nacimiento que recibimos cuando conocimos al Señor. Versículo 23 dice que también nos da autoridad para que llevemos al mundo. Diga conmigo autoridad. Autoridad para predicar. Autoridad para testificar. Dice, a quienes perdonéis los pecados, a estos les son perdonados. A quienes les retengáis los pecados, estos les son retenidos. Es decir, que Dios te envía y me envía, pero con autoridad. Otra vez diga conmigo, con autoridad. Por eso no puede decir pusilánime. No puede decir al mundo, hermano, ahí como que tal vez sí, tal vez no. No. Llénate de la autoridad de Dios. Cree en el Señor que has creído, afírmate, lleva convicción en tu ser de ese Cristo que se te reveló a ti, que los de afuera no lo conocen ellos. Cuando digo no lo conocen, es que tal vez esperas que ellos te entiendan. Que ellos desde el principio digan, oh sí, Cristo es todopoderoso y es una realidad. No, para ellos es un chiste. Para ellos es un juego. Yo un día estaba mirando un programa de televisión, no cristiano por supuesto. Y en las Navidades muchos usan la palabra, el nombre de Dios y la celebración y que están haciendo las cosas para Dios. Pero lo están haciendo a la manera mundana, pues, que es hasta pecaminoso en la manera que lo hacen. Y el Señor me dijo, para ellos es un juego. Y sí, para ellos es un juego. Para ellos, como que el Señor me estaba diciendo, ese no es su pecado más grande de ellos, porque ellos ni siquiera son nacidos de nuevo, no conocen el Evangelio. Para ellos no, porque yo miraba mal, y está mal, obviamente está mal, pero yo miraba mal, decía, no, esta gente blasfema y toman las cosas de Dios como cualquier cosa, y Dios me dice, es que para ellos es un juego. No es tanto que lo hagan por maldad, sino que para ellos es un juego. Las cosas de Dios son un juego para ellos. Y cuando Dios nos envía al mundo, nos envía con autoridad. Dígame otra vez conmigo, autoridad. Por eso cuando vas allá, ve convencido. Ve convencido de lo que se te reveló a ti. ¿Cuántos somos cristianos? Y cuando digo somos cristianos de a de veras. Digo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Podemos testificar, tenemos la revelación de Dios en nuestra vida y vamos convencidos allá afuera. Obviamente ese convencimiento va a hacer que a alguien los pecados le sean perdonados a través de conocer el Evangelio, a través de tu vida. Por eso dice que a los que les perdone los pecados les son perdonados y a quienes se los retengas les son retenidos. Un hombre de Dios estaba orando por un familiar de él. Y oraba a Dios y le decía, Señor, estaba orando por su tío. Señor, salva a mi tío, Señor, salva a mi tío, Señor, que se salve mi tío, Señor, que reciba el Evangelio mi tío. Y Dios le habló y le dijo, yo soy el primero que quiero que se salve tu tío. Yo soy el primero. Y entonces, ¿qué debo de hacer, Señor, para que salve mi tío? Pues lo que dice la palabra. La palabra dice que ores, que el Señor envíe obreros a sus mies, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y entonces cambió la oración, Señor, te pido que envíes a alguien que le hable del Evangelio a mi tío. Te pido que envíes a alguien, Señor, alguien que lleve la palabra, porque si voy yo no me va a escuchar a mí. Somos familiares, crecimos juntos, él sabe lo que yo fui y a mí no me escucha. Y es que a veces la familia no nos escucha. Pero podemos orar. Que alguien vaya. Diga conmigo, que alguien vaya. Por eso, a veces queremos que Dios salve a la gente y Dios dice, pero sin predicación no hay salvación.
Qué tremendo, ¿no? Que Dios diga, hijo, sin predicación no hay salvación. Por eso dice que a Dios le plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Entonces sí, a los que les retengamos los pecados les son retenidos. Y a los que les perdonemos los pecados les son perdonados. ¿Por qué? Porque está en nosotros que la gente sea salva. Está en nuestra boca. Está en que nosotros testifiquemos. Por eso nosotros podemos llevar el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice que los envía, pero con autoridad. Ahora, hay una segunda aparición. Dice el capítulo 20, versículo 26, ahí mismo, el versículo 26, 3 versículos adelante. Dice, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo otra vez, paz a vosotros. Ahora, la segunda aparición, ¿para qué es? Es para convencer a los incrédulos o para convencer la incredulidad que pueda haber dentro de nosotros. Porque recuerde que Tomás era creyente o era discípulo, pues. Era incrédulo, pero era discípulo. Y entonces la segunda vez es para convencer a los incrédulos o a lo incrédulo que pueda haber en nosotros. Dice que se aparece a ellos, les dice paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y mira lo que le dice, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Creyente de qué? De su realidad en medio nuestro. Diga conmigo su realidad. ¿Cuántos creyentes dicen, a mí Dios no me oye? Es que yo le pido a Dios y a mí Dios no me escucha. Y es que Dios no me ayuda. Estás vivo, hermano. Si Dios no te ayudara ya, el diablo ya te hubiera acabado completamente. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero hay incredulidad en los discípulos. Y entonces la segunda vez, por eso, fíjese que el Señor Jesús, aparte de que se nos revela la primera vez y ¡uy, qué maravilloso! Ese nuevo nacimiento, ese encuentro con el Señor. Pero después, cuando empieza a ver que hay incredulidad en nosotros, nos da experiencias con Él. Nos enseña su poder. Nos enseña, mírame que yo soy una realidad. Y le dice, pon aquí tu dedo en mis manos. Mira que yo soy, mira que soy real en medio de ustedes. Y le dice, sé creyente, no seas incrédulo. Como que yo me dijera a mí mismo en los momentos difíciles, cuando le estoy reclamando al del espejo quizás, o hasta reclamándole a Dios, decir, sé creyente, no seas incrédulo. Dios está contigo, diga conmigo, Dios está conmigo. Otra vez, Dios está conmigo. Sé creyente, cree que Dios está contigo, cree en su palabra. Cree lo que Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de su vida, todos los días. Y yo creo que Dios está conmigo todos los días, todos los días. Por eso no dejemos que la incredulidad invada nuestro ser. Cuando veas que la incredulidad quiere tocar tu puerta, hermano, ciérrala. Ponle candados, hermano. Y di, no, yo voy a creer en el Señor. Yo voy a creer en su palabra. Yo voy a creer en su realidad. Yo voy a creer que Él está conmigo, que Él está en mi vida. Les he dicho algunas veces, yo cuando veo que tengo problemas, vamos a suponer que empiezan problemas económicos en la iglesia, que empiezan problemas económicos en mi economía, a mí me da coraje, hermano. Y entonces yo voy y me echo compromisos que humanamente no se pueden sacar adelante en la manera que estoy. Y digo, vamos a mirar, Dios está conmigo. Dios está con su pueblo. Nos va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Nos va a sacar adelante. Y es que los momentos difíciles son para creerle a Dios. Que entre una ley difícil legal, hermano, una ley contraria. Ahora es el tiempo de ver a Dios, de ver la mano del Señor. Tiempos de pandemia son los momentos, hermano, de creerle a Dios. Son los mejores momentos para decirle, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Yo me di cuenta en la pandemia que los que confesaban cosas positivas salían rápido de sus problemas de salud. Pero los que no, hermano, yo miraba que se la aventaban difíciles. Hubo un pastor que estuvo en el hospital y con
con respiración artificial ahí, con ventilador y toda la cosa. Tardó creo más de un mes en el hospital. Después salió. Y cuando salió, recuerdo que nos dijo, la cosa cambió. Yo estaba en el hospital ahí, y pues esperando que Dios hiciera un milagro, orando que Dios hiciera un milagro, rogando que Dios hiciera un milagro. Dice, pero la cosa cambió cuando empecé a decir, yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y es que a veces nos llevamos la vida rogándole a Dios que haga un milagro, hermano. Pero la incredulidad está cada vez más grande, la incertidumbre cada vez más grande. Pero cuando le creemos a Dios, por eso los momentos difíciles son para creerle al Señor. Por eso esta segunda vez que el Señor Jesús se presentó fue para convencer al incrédulo. Fue para decirle, mira, aquí estoy. ¿Cuántos miramos la mano de Dios, hermano? Miramos la mano de Dios. Recuerdo cuando vino el hermano César García la última vez y platicando ahí y hablando de los que se fueron en la pandemia. Le dije, aquí no se fue ni uno y no se va a ir ninguno. Aquí no se fue ninguno y nadie se va a ir de aquí. Después me dijo, pastor, me bendice su fe. Me bendice su fe. Claro, no se fue ninguno y no se va a ir ninguno tampoco. No vamos a empezar a confesar cosas negativas, cosas positivas. Dios está con nosotros. Pero es para que creamos, Señor, tú estás con nosotros. Ahora, esa fue la segunda aparición. Ahí dice que le hizo para que creyera su realidad. También el versículo 29 dice que le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces hay una dicha de creer sin ver. Creer sin mirar, Señor, tú nos vas a sacar adelante. Tu mano estará con nosotros. Gracias, Señor. Creer sin ver. Hay una dicha en creer sin ver. Porque a veces decimos, Señor, muéstrate. Pues Dios en su misericordia se revela. Pero hay una dicha en creer sin ver. Hay una tercera manifestación. Dice el capítulo 21, versículo 3. Dice que Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron, entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Tercera manifestación ya es, hermanos, para envíos. Vamos a decirlo de esta manera, aunque no tanto tienen que ser envíos fuera, pero para envíos ministeriales, para trabajos en su obra. Yo debo de buscar que el Señor se revele a mi vida. Dice que ahí el Pedro les dice, me voy a pescar. Y los demás lo siguieron. 7 se fueron, hermanos. 7 personas se fueron a pescar. Pero dice que aquella noche no pescaron nada. ¿Sabe que eso fue como la primera vez cuando el Señor Jesús llamó a Pedro? Pasó exactamente lo mismo. Fue a pescar y en toda la noche no pescaron nada. Era el mismo Jesús y era el mismo Pedro, pero era un llamado ministerial. Versículo 4 dice que cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y entonces ellos estaban reconociendo, los pescados significan esa revelación de su palabra, revelación de la voluntad de Dios. Diga conmigo, revelación de su palabra. Eso es lo que significan los pescados. Hijitos, ¿tienes algún pescado? Dijeron, no tenemos nada. Y entonces dice el versículo 6 que les dice, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Diga conmigo, al lado derecho. ¿Qué es eso? Echar la red a la derecha, hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera del Señor. Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca, hallaréis esa revelación de Dios, hallaréis lo de Dios que necesitas para llevar a cabo la obra que Dios ha puesto en tus manos. Lo que Dios quiere que hagas. Todo lo que Dios quiere que hagas en el Evangelio tiene que ver con lo sobrenatural. Tiene que ver con revelación de Dios. Tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios. Tiene que ver con intervención divina, hermanos. Y entonces les dice, echen la red al lado derecho. Hay que hacer las cosas bien. Al lado derecho. Y entonces dice que ellos la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces.
Toda la noche habían pescado. Y eran pescadores de profesión. Pero como no hacían las cosas a la manera de Dios, simplemente ahí desanimados dijeron, pues vámonos a pescar. Y los demás dijeron, pues vamos también. A ver si se nos sale de la cabeza este aburrimiento y esa tristeza que tenemos. Y entonces el Señor Jesús les dice cómo pescar, y ellos sacan esa gran cantidad de pescados, que obviamente significa, en cuestión de revelación de la palabra, mucha revelación. Pero también puede ser mucho material de aquello que necesitas para hacer la obra del Señor. Y estoy hablando de lo sobrenatural. Estoy hablando de ese toque de Dios en lo que haces para Dios y en lo que haces en Dios. Y el versículo 7 dice que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se le había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Y entonces vemos que reconocer que es el Señor el que le dio la revelación o el que le dio la victoria. Reconocer que es el Señor el que hace que las cosas salgan bien. Cuando algo te sale bien en Dios, hay que reconocer que es el Señor. Cuando aquel discípulo dijo, es el Señor. Con razón sacamos, mira, esta red llena de peces. Claro, porque Él puso su mano. Porque Él intervino. Porque Él sobrenaturalmente dijo a los peces para allá, para esa orilla, ahí para ese lugar donde van a echar la red. Y los peces ahí estaban. No podían decir, oh, qué buenos pescadores somos. No, era Dios. Diga conmigo, era Dios. Por eso cuando las cosas no salen bien, es Dios, es el Señor. Recuerdo cuando yo empecé de pastor y el Señor me habló y me dijo, seguidme y yo haré de ti un pescador de hombres. Ahora, pescador de hombres, Él me estaba diciendo, yo haré de ti. No diciendo, tú no te preocupes, tú ya sé que no eres, ya sé que no puedes, ya sé que no lo haces. Pero yo tengo la capacidad de hacer de ti, venir en pos de mí y yo haré de ti un pescador de hombres. ¿Qué hace Dios? ¿Me empuja a los peces, hermano? Los empuja a ir ahí en esa esquinita. Y después de eso, ¿qué tiene que hacer uno? Es el Señor. Diga conmigo, es el Señor. Es el Señor. ¿O será el hombre? No. ¿Dónde está la sabiduría humana? ¿Dónde están los pensadores de este siglo? Dijo Pablo. Todo ha quedado avergonzado, toda la sabiduría humana queda avergonzada porque es el Señor. Y Juan le dijo, es el Señor. Pedro reconoció que era por él. Y entonces se aventó al agua y fue al encuentro del Señor. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 8, que los demás vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra. Ahora, dice el versículo 9. Que entonces cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Obviamente el pescado significa la revelación directa de Dios. Diga conmigo, directa de Dios. Es cuando Dios te habla y te enseña cosas. Es cuando hay una revelación directa de Dios, hermano, y miras cosas que no habías mirado. Eso es un pescado, obviamente. Pero también está el pan. ¿Qué es el pan? La palabra escrita. Lo básico. Obviamente la revelación no va a saltar lo básico, la palabra escrita. Y por eso dice que cuando ellos vienen, dice que vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan también, la palabra escrita, dada o leída directamente. Por eso son las dos cosas. Diga conmigo, las dos cosas. Porque alguno quizás quiere que todo venga a través de la escritura, de la letra solamente. Y no busca la revelación de Dios, no busca el que Dios le hable, no busca que el Señor le muestre cosas directamente. Solamente se dedica a la pura letra. O también estarán los que quieren sacar todo que Dios le hable también solamente directamente y se olvidan completamente de la letra. No, son las dos cosas. Diga conmigo, las dos cosas. El pescado y el pan. Recuerde que esa tercera revelación es para ministerios o es para servicio específico en Dios, en el cual Dios va a mover su mano para ayudarte a hacer las cosas. Diga conmigo, para ayudarnos. Para ayudarnos. Yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero que Dios me ayude porque, Señor, yo mis habilidades humanas realmente no son tan
no son tan buenas, al contrario, mucho han estorbado. Pero si Dios mueve su mano, si Dios pone su mano, y entonces encuentran el pescado y el pan, la revelación directa de Dios y también la palabra escrita. El versículo 10 dice que Jesús les dijo: traer algunos de los peces que habéis pescado. ¿Qué es ese pescado que ellos pescaron? Es la revelación que Dios nos permite encontrar a través de búsqueda y lectura. O sea, hay revelación directa. Ese pescado que estaba allá sobre las brasas es la revelación directa del Señor. Pero también están los pescados que ellos pescaron. Esa es la revelación que encontramos a través de la búsqueda, a través de la lectura, a través de mirar cosas en la palabra y de investigar. El día de hoy estaba leyendo la palabra y estaba informándome de algunas cosas. ¿Se acuerda de aquel joven que en el libro de Marcos dice que iba envuelto con una sábana y trataron de agarrarlo y soltó la sábana y escapó desnudo? ¿Nunca se le ha parecido medio rara esa escena? ¿Sí, no? ¿Qué andaba haciendo desnudo con una sábana? ¿Sabe qué dice un comentario acerca de esa sábana? Dice que era un lienzo para enterrar a los muertos. Y lo que da a entender eso, que cuando llegan con el Señor Jesús, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, hace referencia a Éxodo. Yo soy el que soy. Y un muerto se levantó. Porque usted encuentra el contexto de esa sábana. Es un lienzo, no es una sábana, es un lienzo, pero era lienzo específico en el que envolvían a los muertos. Con razón estaba desnudo el hombre. Porque a mí siempre se me hizo raro eso. Siempre se me hizo raro. ¿Qué andaba haciendo un hombre desnudo envuelto en una sábana ahí? Y dice que quisieron agarrarlo y soltó la sábana y se escapó desnudo. Y entonces hay revelaciones que vienen directas de Dios, pero hay revelaciones que son también de la búsqueda, de la lectura, donde tú investigas. Por eso dice: traigan los pescados que ustedes pescaron. Si Dios me dijera hoy: mira, yo tengo un pescado para ti, pero ¿dónde está el que tú pescaste? ¿Dónde está el que tú encontraste? Señor, para que tú me des todo. No, también tú tienes que. Yo te digo, echa la red al lado derecho y vas a encontrar mucho. Y vas a encontrar mucha revelación. Y esa revelación te va a abrir el entendimiento. Y lo juntas con lo que tengo yo directamente para ti. Porque Dios nos habla. ¿Cómo dicen amén? Amén. Pero no puedo esperar que cada culto y cada predicación Dios me la hable directamente. Dios va a decir: hijo, lee. Hijo, busca. Hijo, investiga. Tanta información que hay el día de hoy. Realmente el día de hoy hay mucha información. Y cuando me pongo a investigar una cosa, otra, lo que dicen los comentarios judíos, todo, Señor, gracias, porque esto me abre el entendimiento. Traer los pescados que habéis pescado. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Diga conmigo: peces grandes. Peces grandes, hermano. Dios quiere que tengas peces grandes en tu aljaba, en tu bolsa. Por eso leamos la palabra. Por eso investiguemos, por eso meditemos, por eso, Señor, yo quiero entender esto. Y ve a investigar, vea los versículos, correlación de uno con otro. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está tratando de decir? Por ejemplo, hay un versículo que yo no entendía, fíjese. Al final de ahí de Juan, donde dice ahí en ese capítulo 21, donde dice que hay muchas otras cosas que el Señor Jesús hizo, que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo. ¿Usted no se le hace un poquito rara esa expresión? Un poquito rara, ¿no? Pero fíjese que esa lectura está en un pasado presente continuo. Es decir, que ahí dice que si se escriben, no que si se escribieran. Si se escribe todo lo que Jesús hace el día de hoy, los libros no cabrían en el mundo. El mundo no soportaría toda esa información que el Señor Jesús está dando. Entonces, Señor, yo quiero investigar, porque en el idioma que se escribió la Biblia hay muchos verbos que son pasado presente, pues.
Por ejemplo, muchas veces donde la Biblia dice Jesús dijo, en el original no dice Jesús dijo, en el original dice Jesús dice. Jesús dice a sus discípulos. Pero nos tradujeron Jesús dijo a sus discípulos. Pero en el original dice Jesús dice a sus discípulos. Y entonces tengo que buscar. Porque el Señor Jesús se les aparece para darles un trabajo. Ahora, versículo 12. Dice que Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Jesús tomó el pan, tomó vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado, con el pan y con el pescado. Dice, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. ¿Qué les está enseñando? Comer nosotros primero. Diga conmigo, nosotros primero. O sea, cuando lees la palabra y cuando vas a predicar, come tú primero. Come tú primero. No se come para dar, se come primero, se busca primero para comer nosotros. No vaya a ser que el que predica está bien raquítico, hermano. El que enseña está muriendo y quiere alimentar a los demás. No, comer nosotros primero. Por eso dice ahí que les dijo, venir y desayunar. Venir, coman. Por eso hay que comer, hermanos. Es importante comer. Qué bueno que trabajas en la obra de Dios. Qué bueno que instruyes niños. Qué bueno que trabajas en las cámaras. Qué bueno que trabajas en lo que haces. Qué bueno. Pero no se te olvide comer de la palabra. No te olvides ponerle atención. El momento que estás frente a la palabra de Dios, decirle, Señor, yo quiero comer la palabra. En el momento de la alabanza, de la adoración, Señor, yo quiero adorarte a ti. Quiero bendecirte a ti, Señor. Porque si no, voy a querer dar lo que no tengo. Cuando Pedro y Juan subían al templo la hermosa, y estaba ese cojo de nacimiento a la puerta pidiendo limosnas, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Diga conmigo, lo que tengo te doy. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Dijo un predicador, si tienes confusión, eso vas a dar del púlpito. Confusión. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Solamente damos lo que tenemos. Por eso los de la alabanza deben de adorar a Dios. ¿Cómo vamos a meter a los demás a adorar a Dios si no adoramos nosotros? ¿Cómo vamos a ministrar si no hemos sido ministrados nosotros? Los de la alabanza, las panderistas, todo. Porque si el día que me toca tocar o me toca activar en las panderistas, estoy metido en la danza, estoy metido en el instrumento, pero cuando no, estoy más frío que un pingüino, hermano. ¿Qué voy a dar? Por eso me gusta cuando los de la alabanza no les toca activar, pero están metidos adorando a Dios. Cada uno estar metidos en Dios, porque tenemos que dar. Tenemos que comer nosotros primero y después vamos a dar. Dice, venir y desayunar. Esta fue la tercera vez que el Señor Jesús se manifestó. Y entonces le dicen a Pedro, versículo 15, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, mire lo que le dice, ¿me amas más que estos? Le voy a decir una realidad, y es que está en la Biblia, pero es una realidad, obviamente, que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Mire, si Dios no le ha dado algo específico para hacer, algo específico en su obra. Supongamos que el de allá de la luna que me está escuchando no hace nada. Llega a la iglesia, se sienta, escucha y se va. Llega a la iglesia, se sienta, escucha y se va. Él se puede portar mal y no le pasa nada, mi hermano. No le pasa nada. Pero yo me porto mal y a mí me suenan. Y a mí me suenan. ¿Por qué? Porque mucho me han dado. Porque mucho me han dado por eso. Porque me han dado mucha responsabilidad. Pedro, ¿me amas más que estos? Más que estos. Diga conmigo, amor de Dios. Porque ahí está hablando de amor ágape. ¿Me amas más que estos? Amor de Dios. ¿Por qué? Porque le va a decir, alimenta a los corderos, apacienta los corderos. Amar más que los demás a Dios. Me llamó la atención lo que un hombre de Dios dijo. Dijo que la cruz, que Jesús dijo,
que teníamos que llevar, porque Jesús dijo que el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. Y dijo, la cruz que Dios dijo, no son las enfermedades, no son las escaseces económicas, no son los problemas del mundo. La cruz es amar a tu hermano. Amarlo porque amas a Dios más que los demás. Y cuando dices, sí, Señor, esta cruz la voy a llevar. Porque hay unas cruces fáciles, hermano. Si tú me amas, yo te amo. Fácil, tranquilo. Pero cuando es difícil, y Dios dice, la cruz que yo quiero para ti no son las enfermedades. No, es que esta es la cruz que Dios me puso. No, esta la puso el diablo, hermano. Repréndela, recházala, no la aceptes, no la recibas. Vive peleando contra eso. La cruz que Dios te puso es caminar en paz con tu hermano. Caminar en armonía. Recuerde que Dios envía bendición y vida para siempre donde están los hermanos juntos en armonía. Entonces la armonía es muy importante. Cuando los hermanos caminan juntos en armonía, la presencia de Dios cae, se mueve en medio de su pueblo. Pero donde hay contienda, hermano, donde hay contienda, por eso carguemos la cruz. Carguemos la cruz, caminemos en armonía, caminemos en paz. ¿Me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y dice que Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Amor ágape, amor de Dios en el corazón. Versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces cuando es doble el amor ágape, doble el amor de Dios, ahora le dice, pastorea mis ovejas. Pastorear las ovejas es gobernar las ovejas. Y las ovejas mayores. Diga conmigo, las ovejas mayores. Porque lo primero es, apacienta mis corderos. Los corderitos son hasta bonitos, hermano. ¿Verdad que sí? No, los corderitos son bonitos. Hasta los niños quieren jugar con ellos, hermano. Pero las ovejas viejas, hermano. Las ovejas viejas problemáticas. Pastorea mis ovejas. Pastorea, dice. Me acordé del apóstol Germán Ponce, dice que tenía un par de viejitas que cómo le causaban problemas, hermano. Un par de viejitas. Siempre estaban en contra de él en todo. Si él decía blanco, aquellos decían negro. Si él decía para arriba, ellos decían para abajo. Siempre. Y dice que las llamó. Y le dijo, hermanitas amadas, si no están a gusto aquí, váyanse, hermanas. Les doy un diploma de reconocimiento, lo que quieran les doy, váyanse por favor. Váyanse a este lugar. Y es que es verdad eso. Es mejor, hermano. Ovejas viejas. Mire, el primero dice, apacienta mis corderos. Son hasta bonitos, hermano. Sean blancos, sean negros, sean canelos, no importa, son bonitos, hermano. Pero ya después dice, ¿me amas? Doble amor ágape. Diga conmigo, doble. Doble amor de Dios en el corazón. Y entonces dice que les dice, pastorea mis ovejas, gobierna mis ovejas. Y hablaba obviamente de las ovejas viejas, pues. Las ovejas mayores. Y qué bueno que las ovejas crezcan, qué bueno. El problema es que empiezan a causar problemas, pues. Pero doble amor de Dios en el corazón. Y el versículo 17 dice que les dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, o hijo de Jonás, ¿me quieres? Diga conmigo, ¿me quieres? Y entonces la tercera vez no le habla del amor ágape, del amor de Dios. Le habla del amor filial. Diga conmigo, amor filial. El amor filial es el amor de amigo. Y entonces le dice, Pedro, ¿me quieres con amor de amigo? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta o alimenta mis ovejas. Y entonces el amor filial, amor de amigo para alimentar las ovejas mayores. Entonces en el ministerio se necesitan dos cosas. Amor de Dios, diga conmigo, amor de Dios, pero amor de amigos también. Porque el amor de Dios me va a hacer
que te aguante y va a hacer que tú me aguantes a mí, porque tenemos amor de Dios. Recuerde que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Por el amor de Dios. Pero también para el ministerio o para el servicio tiene que haber amor de amigos también. Pedro, ¿me quieres? Y entonces también debo de buscar eso. El amor filial, el amor de amigos. El amor que nos va a hacer trabajar en Dios y alimentar las ovejas mayores. Por eso, Señor, te amo con amor ágape, porque tú has derramado tu amor en mi corazón, pero también quiero amor filial. El amor filial es el que me den ganas de estar juntos. Porque tal vez usted no ora con Dios porque no le dan ganas de estar con el Señor. Si yo le preguntara hoy, hermano, ¿cuánto tiempo oró? No sé cuánto me diría. ¿Y cuánto tiempo vio la televisión? Tampoco, pastor, es viernes, trabajé. Bueno, pero ¿qué tal mañana? ¿Qué tal después? Porque el amor ágape hace que nosotros amemos a Dios, pero el amor filial es el que nos hace que querramos estar juntos. Nosotros, repito, nos vamos a amar con amor de Dios. Diga conmigo, con amor de Dios. Con amor de Dios, nos amamos. Ese amor hace que nos amemos con amor de Dios, pero eso no quiere decir que nos dan ganas de estar juntos, porque tal vez no hay amor filial. Pero en el amor de Dios para hacer la obra se necesita amor filial también. ¿Me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Pero entonces el Señor le responde y le dice al Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas mayores. Y el versículo 18 dice, en verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Dedicación y entrega al Espíritu Santo. Diga conmigo, dedicación y entrega al Espíritu Santo. Cuando yo empecé de pastor, yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo estaba predicando en el púlpito. Y estaba predicando, pero había una presencia de Dios como nunca en mi vida la he visto. Nunca en mi vida. Porque hasta podías oír el ruido del viento de Dios, del mover de Dios. Era exageradamente. Lo que no se me olvida es el mensaje que estaba predicando yo. Cuando eras joven, ibas donde querías. Y cuando seas viejo, otro te ceñirá, otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Ay, yo desperté. Ay, Señor. Tengo que dejarme vestir. Y me va a llevar donde no quiero ir. Pero ese es el ministerio de Dios. Entrega al Espíritu Santo, dedicación. ¿A dónde te va a llevar el Señor? Supongamos que te va a llevar donde no quieres ir. Por ejemplo, como aquel misionero, hubo un misionero que fue a predicar de Estados Unidos a las Amazonas. Y las tribus allá, los indígenas, eran caníbales. Y lo mataron y yo creo que se lo comieron, hermano, al misionero. Años después, unos 20 años después, el hijo de ese misionero le tocó ir de misionero al mismo lugar y evangelizar a la misma gente que mató a su papá. A la misma gente. Y se convirtieron y hubo un avivamiento. Pero le tocó evangelizar a los mismos que habían matado a su papá. Y tal vez el Espíritu te lleva donde no quieres ir. Cuando eras joven ibas donde querías. Si te convenía, ibas. Si no te convenía, no ibas. Si estaba de tu lado, ibas. Si no, no. Pero cuando seas viejo, otro te vestirá. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y te llevará donde no quieres ir. Y ahí obviamente tiene que ver con la muerte carnal, porque dice el versículo 19, esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Por eso no se me olvida ese mensaje que yo estaba en el sueño predicando, pero qué presencia de Dios, hermano. Pero el mensaje estaba tremendo para mí. Porque dice, la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Entonces, obviamente esa muerte tiene que ver con la muerte del yo carnal, de la muerte del alma, del almático. Eso va a glorificar a Dios. Pero ¿sabe qué me gusta de eso?
que eso no es descender, eso es ascender. Yo quiero ascender. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy abajo, me enojo por todo. Me enojo por todo. Si alguien llega tarde, me enojo. Estoy, como decían en mi pueblo, estoy pero en la muina, hermano. Tan tirado estoy. Yo ahí estuve. Ya no estoy tan ahí. Pero yo ahí estaba, hermano. No podía ni hablar del coraje y soy el pastor. Y entonces yo quiero ascender. Porque hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes. Como guardar la armonía. Como guardar el gozo. El otro día, el miércoles, les decía a los hermanos, un miércoles les decía, Dios me habló a mí en Año Nuevo. Y me dijo, ahora sí, este año, a ser CEO en la iglesia. Yo nunca había escuchado eso. CEO es el encargado de una compañía, pues. Y obviamente Dios me dijo eso. No desde el punto de CEO, pues, sino me lo dijo desde el punto de que, oye, ya ponte a ser el pastor, pues. Ya deja de estar eso de que me gustaría mejor limpiar los baños, mejor, y que otro pastoree mejor. Ya mejor no. No, elévate. Come on, crece, brother. Crece, elévate. Porque cuando te eleves, eso va a ser de bendición. Y elevarse es morir al yo. Morir al yo almático. Por eso yo sí quiero elevarme. Yo sí quiero. Eso es ascender arriba. Porque cuando estoy hasta abajo en el suelo, todo me daña, hermano. Todo. Una mala mirada, me daña. Una palabra que dijeron de mí, me daña. Que las cosas no salen como yo quería, me daña. Pero cuando empezamos a crecer, llega conmigo a crecer. Yo tengo un deseo inmenso de crecer, hermano. Inmenso de crecer. Por eso trato de buscar a Dios, pero a la vez prepararme y abrir mi mente, Señor. Yo necesito crecer. Necesito estar en una posición donde realmente puedo desarrollar tu obra. No vaya a ser que no pueda desarrollar tu obra porque estoy sospechoso de todo mundo. Mira, eres líder de alabanza y tienes miedo que otro te quite el lugar. Eres líder de los sugieres y a todos miras con celo, de que no vaya a ser que aquel quiere mi lugar. Eso es estar tirado en el suelo, hermano. Celos de todo mundo, hermano. A todo miro sospechoso. Si alguien predica y Dios lo usa muy bonito, a lo mejor me quita el puesto a mí. Tan tirado estás, tan destruido estás. Elévate, muere al yo. Muere esa alma y empieza a bendecir a la gente. Empieza a bendecirlo. Por eso Dios me dijo, ahora sí, de aquí en adelante, a ser CEO. Porque yo, no, eso es porque tienen una capacidad tremenda para controlar las grandes compañías con toda la serenidad. Pero yo que por todo me enojo. Pero yo que a todo mundo miro con recelo que me vaya a quitar el lugar y que a lo mejor lo dijo por mí. Y yo voy a ser el CEO. ¿Sí me entiende que hay que crecer? Yo tengo un hambre de crecer, hermano. Porque la iglesia no va a crecer nunca mientras yo no crezca. Y mientras nosotros no crezcamos. Y mientras estemos tirándonos uno con otro. Y mirando con recelo. Y aquel que piensa, no, tranquilo, es tu brother. Es tu hermano. Es tu hermano en Cristo. Bendícelo. Yo necesito crecer. Morir al hombre carnal. Al hombre almático que por todo se ofende. Eso es ascender. Y, por supuesto, el llamamiento ministerial cuando le dice, sígueme. Seguir el llamado sin ver quién lo hace y quién no lo hace, porque dice el versículo 20 que Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Seguir el llamado sin ver quién lo hace y quién no lo hace. No compararnos con los demás. Porque si yo me paso la vida comparándome con los demás, siempre me voy a sentir poca cosa, hermano. Siempre voy a sentir que no doy la medida. Pero ¿y este qué? No te importe ese. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. Tú ven y haz la obra que te he llamado a hacer. 3 veces apareció el Señor Jesús. La primera,
la conversión. Diga conmigo, la conversión. Maravilloso, hermano. La segunda, para convencer al incrédulo. Para decirle, hey, cree, brother. Y la tercera, para designarlo con algo específico. Que Dios se nos aparezca, hermano. Que Dios se nos revele y que nos dé vida en abundancia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta tarde, esta noche, Señor, que podemos compartir tu palabra y ser edificados con tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida, por cada corazón. Y permítenos, Señor, elevarnos. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, la revelación, Señor, cuando nos alcanzaste, cuando nos salvaste, cuando nos liberaste y que hubo grande regocijo en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, pero también gracias cuando te revelas grande y poderoso para que nosotros creamos, Señor. Creamos en el sacrificio, creamos en tu poder, creamos en tu compañía, Señor, en que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor. Pero gracias también, Señor, cuando te revelas para darnos un cargo, para ponernos en tu obra, Señor, para no compararnos con nadie, pero sí elevarnos, Señor, tanto, Señor, técnicamente como espiritualmente, emocionalmente, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todos tengamos esa hambre de ser elevados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, que tengamos el deseo, Señor, de ser elevados, Señor, y saber que hay alguien que nos viste y que nos lleva donde no queremos ir. Pero, Señor, ahí estás tú con nosotros, donde quiera que vayamos. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias por tu palabra, gracias por tu aceite fresco, gracias, Señor, por tu unción, gracias por tu gracia, Señor. Ayúdanos a alcanzar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que caminemos siempre con la imagen del Cristo resucitado, del Cristo que nos salvó y del Cristo que nos llamó a su obra. Señor, en el nombre de Jesús, con la imagen, con la revelación grande y fuerte. Papá, te bendigo y te doy la gloria. Te bendigo y te doy la honra. Te bendigo y te doy la alabanza. Gracias por tu grande misericordia. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la grandeza, tuya la exaltación. Gracias, mi Señor. Bendito seas, papá, en el nombre de Jesús. Bendito seas. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.